¿Qué tal? Bienvenidos a esta jornada virtual que hemos organizado con motivo del Día Mundial del Síndrome de Sjögren, que se celebra este 23 de julio y que hemos organizado desde la Sociedad Española de Reumatología con la colaboración de la Asociación Española del Síndrome de Sjögren. Tengo conmigo a tres personas excepcionales para hablar sobre este tema, que voy a dar paso a introducirlas. Una de ellas es el doctor Sergi Heredia. Él es reumatólogo en el Hospital Sant Joan d'Espí Moisès Broggi de Barcelona. Creo que lo he pronunciado fatal, Sergi. No, no, suficientemente bien. Gracias por Eh, invitarme. Gracias. También contamos con el profesor José Manuel Benítez del Castillo. Él es catedrático de oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid y trabaja también en la clínica Rementería. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Hola, Ana. ¿Qué tal? Muchas gracias por habernos hecho este hueco también, así en un día tan caluroso de julio y además prefin de semana. Un día malísimo para los ojos secos, sí. Y por último, que está sintiendo lo de los ojos secos porque lo vive en primera persona, tenemos a Carmen López. Ella es vocal de la Asociación Española del Síndrome de Sjögren y también es paciente de esta enfermedad. ¿Qué tal, Carmen? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a vosotros por ayudarnos a poder organizar esta jornada que hemos llamado Más allá de la sequedad, una visión amplia, porque bueno, pues la enfermedad del síndrome de Sjögren es una patología compleja, es una enfermedad reumática autoinmune sistémica. Esto quiere decir que afecta a muchas o puede afectar a muchas partes del cuerpo de formas muy distintas. Sergi, la primera pregunta va a ser para ti. Hablamos de una enfermedad muy compleja. Cuando tú la diagnosticas por primera vez, ¿cómo se la explicas al paciente? ¿Cómo le dices, mire, tiene esto? Pues sí, Ana, bueno, de hecho, cualquier enfermedad autoinmune sistémica es difícil de explicar, ¿no? Son enfermedades que, por suerte, no son tan frecuentes como otras y a lo mejor a nivel social están menos conocidas, ¿no? Y siempre explicar a un paciente que no conoce nada es un poco más complejo. Yo cuando tengo el diagnóstico seguro, la primera visita tampoco soy muy partidario de dar mucha información, ¿no? Lo primero de todo es a veces quitar culpa, ¿no? A las personas porque pues nos sorprenderíamos de la sensación de culpabilidad que tienen las personas cuando nos dan un diagnóstico, ¿no? Que se sienten en buenas manos, dejarles tranquilos y sobre todo que sepan que si hacemos un seguimiento correcto y que si todo, ¿no? Y si se hacen las cosas bien, el pronóstico en general es bueno, pero ¿no? Tampoco sin ocultarles la parte a lo mejor más complicada, que son enfermedades, como te he dicho, sistémica, que puede tener complicaciones orgánicas más severas y que por lo tanto es muy importante tener un seguimiento correcto, ¿no? Esto es lo primero. Después tenemos herramientas fantásticas como Inforeuma, ¿no? La web de la Asociación Española de Reumatología, que a mí me da fantástico la primera visita para decirle, mira, léete esto en casa, entra, lee, chapardea, porque si no lo vas a hacer igualmente. Por lo tanto, ya te doy yo un recurso para que lo puedas leer. Y a la segunda visita, que ya estarás más, ¿no? Todo el mundo estará más calmado. Ya habremos integrado un poquito más el diagnóstico. Hablamos de temas más técnicos si te hacen falta de la enfermedad, que pues cada persona también está interesada en conocer unos aspectos o no, ¿eh? Por lo tanto, creo que es muy importante primero dejar respirar a la persona, no avasallar la información y tomarte tu tiempo, ¿no? Tomarte tu tiempo para, bueno, que lo asimile, que lea, que se empodere de la persona, ¿no? Que sea ella quien aprenda de la enfermedad y después tú, pues, resolver dudas, ¿no? Intentar ayudar lo máximo que puedas a nivel informativo. Hablas de que es una enfermedad autoinmune sistémica que puede afectar a otros órganos y esto hace muy importante el trabajo multidisciplinar, ¿no? Es decir, que unos especialistas, que a lo mejor el rol por ser una enfermedad autoinmune sistémica de reumatología es el del reumatólogo, pero tiene que estar en contacto con otros especialistas. ¿Cómo se maneja esto desde la consulta de reumatología? Total, es imprescindible, ¿no? Sin el trabajo colaborativo multidisciplinar no se pueden tratar como debemos a estas personas, ¿no? De hecho, ya hace muchos años que se están haciendo muchos esfuerzos para hacer trabajos colaborativos y para que el trabajo multidisciplinar sea más efectivo. De hecho, el mejor ejemplo, ¿no? Este año se celebró a principios de año el primer Congreso Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, ¿no? Donde participaron más de 6 sociedades científicas de España. O sea, un mejor ejemplo que 6 sociedades se pongan de acuerdo para hacer un congreso es muy buena señal. En el día a día actualmente, bueno, el reumatólogo debe tener un poco el papel de director de orquesta, ¿no? Es el encargado un poco de diagnosticar la enfermedad, ir controlando que todo va bien o que no salgan problemas durante el curso de la enfermedad. Pero nosotros solos no podemos, ¿no? Tratar al paciente.
ahí es obvio, ¿no? Que el oftalmólogo es pivotal y lo necesitamos y todos los pacientes casi deberán acudir a él para valorar, ¿no? Y para adecuar el tratamiento, pero muchas veces necesitaremos la ayuda y la colaboración de otros compañeros, ¿no? Como nefrólogos, neumólogos, porque es una enfermedad sistémica y todo que a veces se nos olvida, ¿no? Es una enfermedad que puede afectar a muchos órganos y además es lo que suele condicionar más el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Tanto es muy importante no solo que reumatólogos y oftalmólogos estemos concienciados, que ya lo estamos, sino que otros especialistas también lo estén. Hablabas de esa importancia de oftalmología, reumatología, y es que, bueno, por lo que he podido leer para preparar esta jornada, en torno al 90% de los pacientes con síndrome de Sjögren presentan sequedad ocular o sequedad oral, ¿no? O incluso las dos. En este sentido, José Manuel, ¿se dan también casos en los que los pacientes llegan a la consulta de oftalmología por un ojo seco, pero resulta que tienen algo más? Entiendo que sí. Y si es así, ¿cómo detectáis ese algo más o que ese algo más puede ser un síndrome de Sjögren? Sí, por supuesto. Yo creo que hay muchos pacientes que vienen a la consulta y tienen síndrome de Sjögren. El problema es muchas veces, bueno, pues que no hacemos las pruebas adecuadas para descartar Sjögren en algunos pacientes que tienen ojos secos, sobre todo ojos secos severos. Es decir, yo sospecharía un Sjögren en un paciente que tiene un ojo seco severo con importante queratitis, en un paciente que por supuesto pudiera tener una otra conectivopatía, una artritis o lupus, aunque todavía no tuviera diagnosticado un Sjögren, un paciente que tiene pues un test de Schirmer, las tiritas esas que ponemos en el ojo a los pacientes cuando les queremos medir el volumen lagrimal muy bajo, pacientes que te cuentan que no pueden llorar, es decir, que les falta la secreción lagrimal refleja, pacientes bueno, pues que se quejan de que tienen la boca seca. En esos pacientes yo creo que los oftalmólogos tendríamos que enviarlos a un especialista, un reumatólogo, para diagnosticar síndrome o descartar síndrome de Sjögren. El problema que pasa con algunos de estos pacientes es que a veces, y antes lo comentaba un poco Sergio, creo que hay pacientes que sufren mucho, que están muy incómodos porque les sale alguna prueba positiva, pero en otra parte no, le han dicho que tiene una conectivopatía y el paciente queda como en tierra de nadie, es decir, no cumple los criterios de Sjögren, pero el paciente le han dicho que puede tener una enfermedad autoinmune, pero no se sabe muy bien y aparte tiene el ojo seco. Carmen, esto seguro que te suena mucho. A esta jornada la hemos llamado Más allá de la sequedad, ¿no? Porque bueno, pues las enfermedades como el Sjögren son muy desconocidas a nivel población general y además, bueno, pues igual quizá lo poco que se conoce de ellas se relaciona con la sequedad y en realidad son patologías que van mucho más allá y seguro que hay síntomas que afectan mucho más allá en el día a día de los pacientes. Sí, efectivamente. Aparte de la sequedad oral y bucal, que todos los pacientes detectamos que pese a tener la boca muy limpia hay mucha caries, pese a hidratarnos los ojos, pues no conseguimos tener esa hidratación deseada. Por ejemplo, lo que es muy incapacitante es la fatiga. En mi caso, por ejemplo, empecé con el tema de la fatiga, una fatiga incapacitante que llegaba a ser muy severa y llega a ser muy severa. Y también problemas gastrointestinales, también tengo problemas, bueno, tengo y tenemos en realidad muchos problemas de niebla mental, por ejemplo, dolores articulares y musculares difusos y todo ello sin haber realizado ningún tipo de actividad que lo esté provocando. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el día a día se ve muy afectado por toda esta sintomatología que condiciona, bueno, pues tanto mi vida familiar, la vida social, la vida laboral, por supuestísimo. Y entonces, bueno, pues es bastante complejo porque prácticamente yo diría que de la gente que conozco con Sjögren no tenemos únicamente un Sjögren, sino que además tenemos más afectación, como decía el doctor Heredia. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que vamos sumando cosas, vamos sumando patologías y luego además no hay que olvidar que muchos de nosotros, y yo voy a ponerme como ejemplo, podemos presentar otro tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con el Sjögren, como en mi caso es la migraña crónica con neuralgia de Arnold, por ejemplo, o un cáncer de mama. ¿Vale? Entonces vamos sumando y al final lo que tenemos es una calidad de vida muy, muy bajita. Entonces tenemos que planificar a muy corto plazo. La vida laboral se convierte, en mi caso, que soy docente de secundaria, pues en un problema bastante grave, porque yo tengo adolescentes a mi cargo en un aula y cuando tengo brotes, porque el Sjögren funciona por brotes que nunca sabes cuánto van a aparecer, cuándo,
ni cuánto te van a durar, ni la intensidad que van a tener, pues se me ha hecho muy, muy duro trabajar. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos recursos, tenemos a nuestros médicos, ¿vale? Tenemos todos nuestros médicos de las diferentes especialidades que nos cuidan y nos hacen los seguimientos, y luego tenemos también la asociación, ¿vale? Que es, como decía el doctor Heredia también, hay que leer e informarse, pero en fuentes de calidad y fuentes que estén contrastadas. Entonces, las asociaciones estamos aquí para ayudar a los pacientes porque somos servicio de información y orientación. Qué Para importante, ¿no? acompañar. Ese servicio de saber dónde leer la información y no acudir a doctor Google, y que cualquier fuente te pueda servir. Voy a recordarle a las personas que nos están siguiendo que pueden enviarnos preguntas a través del chat y que intentaremos responderlas. Sergi, mencionaba Carmen algunos síntomas como el dolor, la fatiga, la niebla mental. O sea, todo esto es muy difícil de medir, de evaluar, de valorar. O sea, yo sé que a los médicos siempre es como, no sé, un problema de cómo evaluamos esto, ¿no? Y para los pacientes también, ¿no? Esa parte de, es que mi cansancio no es el cansancio de una persona que no tiene ninguna patología y que simplemente está teniendo una sobrecarga de vida laboral, personal o lo que sea. ¿Qué procedimientos se pueden seguir en la actualidad para este tipo de síntomas? Sí, lo que dice Carmen tiene razón, ¿no? Muchas veces el Sjögren se utiliza como un sinónimo de ojo seco y no es así, ¿no? No es un ojo seco o un síndrome seco. Y el hecho de la neblina mental, la astenia, la fatiga es una cosa súper común, ¿no? Que muchísimas personas nos lo comentan, ¿no? De hecho, me debería decir que más de la mitad, ¿no? De personas que tienen Sjögren en consulta comentan estos síntomas de confusión, ¿no? De astenia, de fatiga. Encima son síntomas que impactan mucho, ¿no? Que impactan mucho en tu día a día, a nivel laboral, familiar. Pues es una cosa que realmente te limita y no lo podemos medir, ¿no? Te causa un punto de frustración, además, ¿no? De cómo puedo yo demostrar o explicarle que estoy cansado cuando ni una analítica ni nada me lo puede medir, ¿no? Yo en estos casos lo primero que siempre recomiendo, siempre explico, es descartar, ¿no? Que este cansancio o esta nivel mental pueda ser por otra causa, ¿no? Que no, porque a veces no lo asociamos todo, será por la caída del Sjögren, y el Sjögren no a veces asocia a otras patologías que pueden justificar ya una astenia, una anedonia, ¿no? Hay mucha comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Mucha ansiedad, depresión, que esto hay que valorarla porque es una patología que si se valora, se trata, mejora, ¿no? Entonces siempre, ya que es muy importante también los compañeros de psiquiatría y de neurología, ¿no? También hay manifestaciones a nivel neurológico que pueden justificar una astenia, una disautonomía, ¿no? Y esto sí que podemos aplicar tratamientos. Por tanto, lo primero es descartar que no sean causas tratables a nivel, un abordaje terapéutico, ¿no? Con fármacos o con psicoterapia. Una vez que hemos visto que esto está bien cubierto y la astenia es la propia de la enfermedad, de la actividad de la enfermedad, la verdad es que a nivel farmacológico estamos muy limitados. Hay algún estudio que propone algún tipo de tratamiento, pero con una evidencia muy escasa, que de hecho no me sabe ni nombrarlo demasiado. Lo que sí que estamos todos de acuerdo y es pivotal y es lo primero que hay que informar y hay que insistir, es en los cambios de hábito de vida, ¿no? Fomentar una vida saludable a nivel de dieta, una dieta mediterránea, ¿no? Y el ejercicio físico es súper importante, ¿no? Fomentar un ejercicio físico aeróbico, constante, y esto acompañado con la dieta, esto es el primer paso imprescindible, porque si no hacemos esto ya no conseguiremos nada. Tanto con empezar por aquí ya daremos un paso importante y a partir de aquí empezamos a construir, ¿no? Pues sí que es una sensación un poco de frustración tanto con los pacientes para los médicos, ¿eh? Porque muchas veces no podemos ofrecer toda la ayuda que nos gustaría. Carmen, ¿qué consejo le darías a alguno de los pacientes que nos está viendo que quizás ha sido diagnosticado recientemente y que se sienta un poco frustrado porque digas estoy cansado y escuches yo también? Yo también, Que sí. me imagino que muchas veces y de forma inconsciente, incluso las personas que más te quieren, pues has llegado a escucharlo, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre con nosotras, con esta fatiga que nos invade en nuestro día a día, cuando te lo dicen, pues bueno, les intentas explicar un poco lo que significa el tener este tipo de enfermedad, que es muy invisible, porque nosotras cuando nos ven, pues no sería la gente capaz de decir que tenemos una enfermedad o que tenemos incluso reconocida un grado de discapacidad. Entonces, bueno, hay que tener paciencia, hay que explicar las cosas bien, hay que decir, mira, puedes leer en la página de Inforeuma, puedes leer en la página de nuestra asociación,
verás que no es una enfermedad rara, que realmente estamos bajo los paraguas de FEDER y Eurordis y tal, pues es una enfermedad huérfana. Y bueno, pues hay que tener paciencia para que entiendan que esa fatiga que nosotros padecemos no va a desaparecer porque no tenemos un sueño reparador. Aunque nosotros descansemos o estemos todo el día descansando, realmente no va a desaparecer. Es muy importante lo que decía el doctor Heredia respecto a los hábitos alimenticios y también el ejercicio físico, siempre dirigido y supervisado por tu médico, pues ejercicio aeróbico y también el anaeróbico. Es importante el ejercicio de fuerza, pues caminar también como aeróbico o la marcha nórdica o la natación. Entonces, bueno, hay que a veces armarse mucho de paciencia cuando tú dices que estás cansado y te dicen el yo también. A veces incluso lo evitamos decir. Nosotros nos cuidamos muchísimo. En general, somos un grupo de pacientes que nos cuidamos muchísimo y también incluso nuestro propio aspecto, ¿no? El aspecto físico. Y entonces es muy complicado a veces que se crea la gente que realmente estás enfermo. Entonces, bueno, pues es paciencia, es educación y bueno, poco a poco, dando visibilidad, dando voz a los pacientes, pues se van conociendo cosas. Actualmente, con lo que estamos viviendo de la COVID-19, sí que sabemos que muchas personas han padecido una fatiga durante la enfermedad y también durante lo que luego ha quedado como el COVID persistente. Entonces, a personas y allegadas mías que les ha pasado y me ha dicho, tengo un cansancio muy raro. Y le digo, así vivo yo desde hace muchos años. Y entonces ahí ya empiezan a entender alguna cosita, ¿no? Porque es ese tipo de fatiga extraña. Sí, es curioso porque eso sí que lo hemos escuchado, ¿no? Haciendo cosas con pacientes a lo largo de estos años, de este último año, sobre todo con lo del COVID persistente, que se sentían como mucho más comprendidos por la población general o por las personas que habían pasado el COVID. Sí, eso sí que es verdad. Sí. José Manuel, nos llega alguna pregunta sobre los problemas oculares. Te hago las dos seguidas. En primer lugar, ¿qué recomendaciones le harías a un paciente que se inicia en ojo seco? Y luego también nos preguntan si es posible evitar casos graves de queratitis. Sí, hombre, la primera recomendación es que acudan a un especialista, un oftalmólogo especialista en ojo seco, ¿no? Es decir, dentro de la oftalmología hay muchos campos y hay oftalmólogos, bueno, hay que decirlo así, algunos que los pacientes con ojo seco, de la etiología que sea, no les interesan. Entonces, que vayan a un oftalmólogo que, bueno, pues que se dedique a córnea y superficie ocular y sobre todo yo creo que un diagnóstico temprano es importante. Y es importante porque hoy sabemos que el ojo seco relacionado con síndrome de Sjögren es una enfermedad progresiva y por lo tanto un tratamiento pues temprano, como pasa, y esto lo hemos aprendido nosotros de los reumatólogos, ¿no? Que pueden cambiar el curso de la enfermedad y para eso tenemos determinados antiinflamatorios. Pues esos tratamientos pueden frenar la evolución de la enfermedad, pueden mantener una buena calidad de vida sin que esa calidad de vida disminuya, porque hoy sabemos los pacientes con síndrome de Sjögren tienen un ojo seco severo y sabemos que los pacientes que tienen ojo seco severo, por estudios de estos, pues eso que se decía antes también, ¿no? De la fatiga, pues a nivel del ojo hay estudios de calidad de vida comparada. Un paciente que tiene un ojo seco severo tiene la misma mala calidad de vida que un paciente que tiene una angina de pecho severa. Y la gente sabe lo que es, o tiene más conocimiento de eso y sabe lo que sufren. Porque a veces los pacientes con el ojo seco, el ojo está blanco y la gente no lo entiende. ¿Y por qué no quiere salir esta última hora de la tarde? ¿Por qué no quiere venir con nosotros? En el trabajo, ¿por qué quiere cambiar el puesto de trabajo y no estar debajo del aire acondicionado? O que le adapten. Es decir, son pacientes muy incomprendidos por todos los entornos y yo creo que es importante pues, toda esa información y el tratamiento temprano. En cuanto a los tratamientos oculares no farmacológicos que hay en la actualidad, como pueden ser el suero autólogo o la insulina, ¿qué nos puedes decir de los beneficios que pueden aportar uno u otro? Bueno, el suero autólogo, es decir, ¿por qué lo empleamos? Pues porque es lo que más se parece a la lágrima natural. Lo que nosotros decimos, sobre todo aquí en España, lágrimas naturales, pues para los anglosajones es un término muy petulante, ¿no? Yo creo que deberían, porque nada se parecen y además es lo único que está aprobado para el tratamiento con los pacientes de síndrome de Sjögren por el Estado. Es decir, es suero fisiológico con una sustancia espesante para que dure un poquito más, pero no es más que eso. Entonces ellos lo llaman sustitutos lagrimales.
El suero es lo que emplea, es el sustrato que nuestra glándula lagrimal emplea, bueno, el suero, la sangre, ¿no? Para fabricar la lágrima. Entonces, lo que más se parece a la lágrima natural podría ser el suero al 20%. Pero hay otros derivados hemáticos, ¿eh? Hay compañeros míos que prefieren pues, el plasma rico en plaquetas, pero tampoco hay estudios comparados de que sea uno mejor que otro. ¿Por qué sirve? Pues porque tienen un efecto antiinflamatorio, y el ojo seco y sabemos que es una enfermedad de base inflamatoria, y eso que se ha dicho antes de la depresión, de la ansiedad, ahora recientemente en el congreso que hemos tenido europeo de ojo seco, pues yo hablaba, por ejemplo, los pacientes que tienen depresión, ansiedad y estrés se consideran que tienen un aumento de inflamación a nivel sistémico y entonces por eso también empeora el ojo. Pero además la ansiedad y el estrés lo que hace es que baja el umbral del dolor. Entonces, al bajar el umbral del dolor, cualquier cosa que no le tendría que molestar, le está molestando a ese paciente. Entonces, a veces tenemos la lucha porque hay pacientes que para ese tratamiento de ansiedad, estrés y depresión que puede tener el paciente con síndrome de Sjögren, le está mandando a alguien un antidepresivo, una benzodiazepina, y dice, no, esto no me lo voy a tomar porque seca, no, es peor la enfermedad que la medicación. Sabemos que tomas la medicación, vamos a intentar compensarlo, pero hay que tratar eso. Y bueno, y por lo que decía, la insulina. La insulina, hemos sido nosotros en mi equipo el que hemos empezado a utilizar y poner de moda de nuevo la insulina. La insulina la utilizamos porque, y bueno, hemos terminado y hemos mandado a publicar, todavía no tenemos la publicación hecha, pero con resultados buenos, en pacientes con ojo seco, porque al principio lo empleamos en defectos, es decir, en úlceras corneales, y ahora lo hacemos en pacientes con ojo seco. Los resultados han sido buenos y lo utilizamos porque la insulina se parece a una sustancia regeneradora que bueno, el nombre es así un nombre muy raro, el epidermal growth factor, que está en el suero autólogo y lo que hace es curar las queratitis. Y por eso empleamos la insulina. ¿Ventaja que tiene la insulina? El precio. No tienes que hacer primero analíticas previas, como tendríamos que hacer para el suero autólogo cada vez que lo utilizamos, o el PRGF o cualquier cosa. Y de hecho, cuando nosotros empezamos a preparar la insulina, era más caro la lágrima artificial en la que metemos la insulina que la insulina en sí, ¿no? Entonces, es un primer paso, una buena opción terapéutica, pero no quita los antiinflamatorios. Nos preguntan si este tipo de productos se pueden utilizar también como preventivos de ojo seco a causa de tratamientos que producen sequedad ocular. Yo creo que... Sí, perdona. Sí, no, o si se podría utilizar algún tipo de tratamiento preventivo. No sé si igual. Una vez el paciente esté diagnosticado de ojo seco, eso es una enfermedad inflamatoria, sobre todo los pacientes de síndrome de Sjögren tienen su ojo seco es más inflamatorio que el ojo seco de la edad, que también es inflamatorio. Entonces, el tratamiento hoy en día son antiinflamatorios. Yo he tenido que preparar hace poco unas charlas y mirando, por ejemplo, en ensayos clínicos, lo que está en una página web donde están todos los ensayos clínicos que se están realizando, el 80% de los ensayos o de las drogas que están ahora en ensayo clínico son antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque funcionan. En Estados Unidos hay varias ciclosporinas. ¿Por qué? Porque funcionan. Eso sí, están intentando mejorar la tolerancia, que se tolera bastante regular. Pero el tratamiento, si yo quiero prevenir, mis pacientes están todos con antiinflamatorios. En este caso, lo que más utilizamos es la ciclosporina y corticoides cuando los pacientes tienen reagudizaciones, pero por corto periodo de tiempo, por los efectos adversos. Carmen, desde las asociaciones de pacientes, al menos aquí en España, una de las cosas que también hacéis es reivindicarle a la administración pública el que dé más subvenciones, ¿no? Más ayuda a los pacientes, sí, pues para todos los tratamientos que no son farmacológicos en sí, pero que sí que se necesitan para combatir esa sequedad que sufrís en vuestro día a día. Sí, todo lo que sería productos de lo que se llama parafarmacia o cosméticos, los tenemos que costear nosotros. Entonces, claro, una lágrima que te subvenciona la Seguridad Social, pero que no te funciona prácticamente nada porque no lleva hialurónico, pues claro, se queda muy, muy flojita, muy flojita. En mi caso, por ejemplo, que yo llevo ciclosporina porque tomo el tamoxifeno, al no tener queratitis, la tengo que pagar yo, porque no tengo queratitis, afortunadamente. Entonces, claro, pero estoy tomándola porque tengo un cáncer. Entonces, claro, mi caso es un poco especial, pero aún así no me lo quieren subvencionar tampoco. Y luego, por ejemplo, los tratamientos que también necesitamos, aparte de todo lo que se queda, pues de fisioterapia, por ejemplo,
o acudir a un nutricionista, pues para nosotros es muy importante el nutricionista. También los cuidados odontológicos, eso es que, vamos, nosotros no podemos saltarnos más allá del trimestre. Son revisiones trimestrales porque no podemos permitirnos el lujo de que pase más tiempo, porque es que hay personas que incluso pierden las piezas dentales o, como dice el profesor Benítez, acaban con una esqueratitis que no pueden salir ni siquiera a la calle de lo que les está molestando la luz, ¿no? O pantallas, etcétera. Entonces, bueno, nosotros somos un colectivo con una enfermedad que la mayoría de los tratamientos que nosotros llevamos, pues la mayoría no están dentro del Sistema Nacional de Salud. Lo que ocurre es que acudimos a ellos porque mejora nuestra calidad de vida. Nuestro objetivo, ya sabemos que no nos vamos a curar, es una enfermedad crónica y tenemos que vivir con ella, ¿no? Aunque la fatiga, por ejemplo, sea como una manta mojada que llevamos encima todo el día, vale, todo eso lo aceptamos, pero lo que queremos tener es un mínimo de calidad de vida. Entonces, al final, pues el nutricionista te hace falta, vas. Fisioterapia te hace falta, vas. Un entrenador personal te hace falta, vas. En mi caso, la ciclosporina, pues la tengo que comprar. Y como eso, pues todos los productos de boca, de higiene. También no tenemos que olvidar, por ejemplo, también la sequedad vaginal. También es muy importante. Y a veces hablo en femenino porque 9 de cada 10 pacientes somos mujeres, pero bueno, en el caso de las mujeres también. Entonces, todo ese tipo de productos, pues tenemos que recurrir a ellos para tener una buena calidad de vida o Bueno, intentar tenerla. desde aquí, decirle a las personas que nos están siguiendo, ¿no? Reivindicar también ese papel que hacéis desde las asociaciones de pacientes, que no es solo el apoyo, que ya sería bastante que podéis dar por vivirlo en primera persona y por ese conocimiento, sino que además pues lleváis a cabo otras acciones que al final la unión hace la fuerza, ¿no? Y un ejemplo que tuvimos aquí en España con el tratamiento de la hepatitis, ¿no? Fue la fuerza de los pacientes realmente quien consiguió que ese tratamiento pues tuviera un acceso equitativo y bueno, pues que asociaciones como la vuestra trabajan en esto y por eso también es importante el que los pacientes se unan. Sergi, hablando de tratamientos innovadores, en los últimos años es verdad que si se revisa la literatura científica hay muchas más publicaciones sobre el síndrome de Sjögren. ¿Qué tratamientos específicos se están poniendo en marcha para esta patología? Sí, Ana, bueno, de hecho, si tú eres estricto y dices, bueno, vamos a ver las fichas técnicas, los prospectos de los medicamentos que hay hoy en día de todo tipo y miramos cuáles en su ficha técnica pone para tratar el síndrome de Sjögren, la pilocarpina para tratar la sequedad oral y ya, ¿no? Y más tratamientos oftalmológicos y demás, pero no hay más tratamientos que estén específicamente diseñados para el tratamiento del síndrome de Sjögren. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día para tratar las complicaciones que realmente pueden suponer un riesgo vital, ¿no? Y hay que tratarlas, no podemos esperar que salgan algún estudio en un futuro. Extrapolamos lo que estamos haciendo en otras patologías al síndrome de Sjögren, principalmente o del lupus, ¿no? O de la artritis reumatoide, que son primas hermanas del síndrome de Sjögren, y entendemos que algo que funciona en lupus puede funcionar también en Sjögren, y así se está haciendo en los últimos años. Por suerte, realmente dan resultados bastante aceptables, ¿no? Y de hecho hay series que apoyan el uso de tratamientos biológicos, inmunosupresores en el síndrome de Sjögren, y esto está yendo muy bien porque están solucionando muchos problemas. Sí que es cierto que si ahora revisamos los estudios que hay en marcha, hay muchos más estudios de los que había unos años en marcha específicamente para tratar el síndrome de Sjögren, que seguro que en los próximos años empezarán a salir ya fármacos, sobre todo biológicos o pequeñas moléculas, ¿no? Fármacos ya a nivel farmacológico un poquito más avanzados, que están efectivamente para esto con resultados preliminares buenos. O sea que seguro que en breve tendremos. Pero hoy en día, y esto es una realidad que comparten muchas enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Tenemos que ir un poquito improvisando o compartiendo experiencia para tratar estas complicaciones. Pero podemos tener un optimismo futuro a medio largo plazo, a medio mejor que a largo. A medio corto plazo, seguro que sí, ¿eh? De hecho, no es que estemos huérfanos, ¿eh? Hay tratamientos, lo que nos gustaría es que fueran tratamientos que se hubieran aprobado, ¿no? Con un estudio bien hecho, dirigido para ver si van bien o no en pacientes con síndrome de Sjögren y no fuera una evidencia un poquito más frágil que es como la que tenemos ahora, ¿eh? Pero bueno, pues digo, esto va a cambiar y hay vislumbrándose algunos que no creo que tarde demasiado en salir, o sea que sí, que el futuro es bueno.
Ujú. Y en la parte que afecta a la oftalmología, ¿también tenemos un futuro prometedor o bueno? Sí, yo creo que están saliendo, por ejemplo, en Estados Unidos hace eh, pues 3 o 4 meses ha sido aprobada una nueva droga que es la vareniclina, que es un spray nasal que estimula la producción de lágrima y los resultados, pues según comentan, todavía la experiencia no es muy larga, algunos compañeros de allí son prometedores y además pues se suman, ¿no? Es decir, tiene un efecto porque su mecanismo de acción es diferente a los de la ciclosporina u otros antiinflamatorios. Hay también, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Sjögren tienen unos test de Schirmer muy bajos y sabemos los oftalmólogos que primero hay que quitar la inflamación porque si no, no puedes taponar, pero esos pacientes necesitan muchos de ellos tapones de los puntos lagrimales. Y a veces yo tengo pacientes que tienen tapones o al final incluso a veces cauterización porque se le caen los tapones arriba y abajo. Y hay además una medicación que vamos a empezar aquí un ensayo en España y además con pacientes con síndrome de Sjögren, que es el Silmil-1, que es la tibarilsan, que es de una empresa, pues eso, española y que es un fármaco que quitaría las molestias, es decir, son más para las molestias, para el dolor, porque actúa activando unos receptores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que están saliendo y sobre todo como no es una enfermedad huérfana, pues hay mucho interés, sobre todo por la industria. Claro, lo importante es luego que todos estos productos que salgan, la seguridad social se los cubra a los pacientes, porque si no el gasto es ingente. Ujú. Claro, que pueda llegar a los pacientes, ¿no? Lo que hablábamos, que pueda haber subvención y que pueda haber una distribución equitativa, ¿no? No solo de quien se lo pueda permitir. Claro, pero Em, perdona, pero una de las cosas que antes decía Carmen, y es verdad, es que las lágrimas artificiales, y yo sé que desde la asociación, pues yo les he ayudado para enviar sobre los nuevos mm, fármacos y nuevos productos ya hace un par de años que hay en el mercado para que el ministerio pues lo cubra. Pero las lágrimas artificiales que cubre el ministerio son unas que están obsoletas, que son, pues eso, las más baratas, pues entonces no te ayuda a nada y ujú, que son, pues eso, pues bueno, no digo los nombres, porque lo sabe todo el mundo, el Sikafluid y el Viscofresh, es decir, eso, de ahí no vamos a ningún lado. ujú. Sergi, se ha mencionado también, habéis mencionado intolerancias, trastornos gastrointestinales y de esto nos están llegando algunas preguntas, ¿no? Nos preguntan en qué caso se recomendaría visitar a un especialista, sugerir a estudios de microbiota. También nos preguntan si en este caso sería conveniente tener un tratamiento con enzimas digestivas para poder digerir mejor los alimentos. No sé qué nos puedes contar haciendo un poco resumen de Preguntas, todo lo que está llegando. esta pregunta es muy difícil. Mira, curiosamente, hablando de la microbiota, lo que sí que sabemos y estamos seguros es que en muchas ocasiones la disbiosis, ¿no? Que es la alteración de la microbiota intestinal que todos tenemos, esta disbiosis, que es esta alteración del equilibrio de las bacterias, lo que produce es una alteración del sistema inmune, que en muchas ocasiones es lo que acaba provocando esa hiperactivación, ¿no? Y la producción de una enfermedad autoinmune, como es el síndrome de Sjögren. O sea, lo que sí que sabemos es que la disbiosis muchas veces es una causa y no tanto un efecto, ¿no? del síndrome de Sjögren. Si pasamos a la otra banda, a la disbiosis como efecto, sé que se está estudiando. De hecho, hay un proyecto nacional que está estudiando las microbiotas, ¿no? Los pacientes con síndrome de Sjögren. Pero hoy en día la evidencia que tenemos es escasa, ¿no? Sí que sabemos que hay alteraciones digestivas, ¿no? De hecho, alrededor de un 15% de personas con Sjögren tienen algún tipo de alteración digestiva diagnosticable. Por lo tanto, yo lo que recomendaría es, bueno, esto, ¿no? Comentarlo con el reumatólogo que os lleve. Al final, ante una alteración de ritmo intestinal, distensiones abdominales, ¿no? Pesadez de digestiones, que algo a nivel digestivo cambie, se tiene que derivar para que lo valoren en el aparato digestivo, ¿no? Y él valorará qué estudios hace falta hacer y a ver si realmente hace falta un estudio de microbiota para suplementar con probióticos, ¿no? El tema de las enzimas, tampoco tenemos mucha evidencia ahora para decir que algunos suplementos nutricionales van a ser necesarios para mejorar, ¿no? Entonces, de momento yo no me atrevería a decir mucho, pero bueno, sí que la disbiosis entra dentro del diagnóstico diferencial de una alteración digestiva, ¿no? Que nos pueden explicar con Sjögren
y merece la pena hacer atención y estudiarlo, ¿no? Pero es que pueden tener muchas otras más, no solo la disbiosis. Por lo tanto, ¿no? Un poquito lo que hablamos al principio, ¿no? El tema multidisciplinar vuelve a tomar importancia. Y los compañeros digestivos también, ¿no? También se implican y también merece la pena que le eche un vistazo. Te voy a hacer pregunta del Miñón, que ya digo, no sé si me vas a poder responder y que además creo que podría hacerla en este foro y saldrían otros muchos si hablamos de alimentación porque está muy de moda. Nos preguntan, ¿quitar el gluten? No. Esto no... No tiene, a ver, quitar el gluten si eres celíaco, por supuesto que sí, ¿no? Si te diagnostican una intolerancia al gluten, pues también, ¿no? Quitar el gluten de entrada si no hay problemas con el gluten, a priori no ha demostrado que tenga ningún beneficio. Por lo tanto, yo lo que insisto es una dieta mediterránea, frutas, verduras, reducir consumo de carne, ¿no? Eso sí que es súper importante. El tema del gluten, bueno, hoy, a día de hoy no te sé responder, a lo mejor en un futuro salen cosas que me contradicen, pero a día de hoy yo no me atrevería a recomendar una dieta sin gluten a alguien que no tiene celiaquía o intolerancia al gluten. Sí, no hay evidencia científica, ¿no? La evidencia es que sí que llevar una dieta equilibrada, como mencionabas, esos hábitos de vida saludable, de dieta mediterránea, pues sí que va a ayudar, ¿no? Por lo menos no va a ser perjudicial. También hablaba Carmen antes, ¿no? De esos hábitos saludables, del hacer ejercicio. Claro, para los pacientes con este tipo de enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Como el síndrome de Sjögren, es verdad que uno de los tratamientos no farmacológicos que se ha demostrado que pueden aliviar síntomas como la fatiga, el dolor, etcétera, es el ejercicio físico. Es muy difícil recomendar ejercicio físico. ¿Cómo se puede crear esa adherencia? Yo sé que Carmen, claro, en este sentido no sé si tú eres paciente atípica o es que las personas con Sjögren sois así porque tú haces mucho deporte No. y Yo eres soy muy atípica. aficionada a la marcha nórdica y muchas cosas. Sí. Pero no sé si, o sea, eso, desde la asociación además pusisteis en marcha un proyecto para conseguir esa adherencia, porque es verdad, Sergi, corrígeme si me equivoco, que muchas veces los reumatólogos decís, es que nos cuesta el que tengan esa adherencia al ejercicio, ¿no? El que los pacientes se enganchen. Me cuesta a mí también. Es normal, ¿no? El día a día nos arrastra a todos y sí que es cierto que es algo súper importante y siempre digo, mira, ya entiendo porque a mí también me cuesta, a mí también me da pereza, pero es una inversión, ¿no? Y si haces deporte te encontrarás mejor. Tanto es un consejo que se le puede dar a cualquier persona del universo, pero a los pacientes de enfermedades autoinmunes como el Sjögren con más motivo. Carmen, ¿qué le decimos a quienes nos está viendo para que salga ese círculo de me duele y como me duele no me muevo? O sea, que se muevan para ver esos beneficios. Bueno, pues mira, una de las formas de romper el círculo es crear grupos pequeñitos y buscar el deporte que más te guste, siempre supervisado por el médico. Y entonces el practicar una rutina en grupo pues puede hacer, tiene tanto beneficio social también como se ha apuntado, ¿no? El tema psicológico como el beneficio físico. El año pasado como asociación ganamos uno de los premios de la Fundación Mafre junto a Costa Blanca Nordic Walking de Elche y presentamos precisamente un proyecto de iniciación a la marcha nórdica porque hay estudios científicos que demuestran que es un deporte amable porque no tiene un impacto elevado, se moviliza prácticamente el 80 y tantos % de la musculatura del cuerpo y se puede adaptar a todo tipo de pacientes. Entonces, bueno, lanzamos el proyecto, lo ganamos y luego pues lo pusimos en marcha y de hecho invitamos a que se pudiese apuntar personas que no tenían ningún tipo de patología o cualquier tipo de patología. Y la verdad es que, bueno, pues poco a poco hay que iniciarse y tener esa adherencia. Sería muy interesante que desde consulta de reumatología o enfermería reumatológica pues se pudiese fomentar, ¿no? Igual que se puede recetar asociacionismo, pues también recetar el buscar ese tipo de grupito de deporte para poder practicarlo. Yo sí que soy atípica, lo he comentado muchas veces porque yo empecé en el mundo de la natación hace más de 40 años a competir a nivel nacional y todo, entonces yo he llevado el deporte muy, muy interiorizado, entonces a mí eso pues claro, no me cuesta, a mí no me cuesta ir a nadar ahora a las 7 de la mañana todos los días. Yo entiendo que otras personas sí, entonces hay que buscar algo que te guste, que tu médico considere que es apropiado para ti y luego pues intentar crear la adherencia con pequeños grupos, con grandes grupos, incluso pluripatológicos, ¿eh? No tiene por qué ser todos personas Sjögren, puede ser.
Y se puede incluso competir y participar en las carreras populares, no pasa nada. Sí, ¿no? Y qué importante también, como decías, que esto además da para otro webinar, el tema del cuidado de la salud mental, ¿no? Y esa práctica de ejercicio que también a la vez es un sociabilizar con otras personas, ¿no? Y no pues quedarte al final, pues, como no te encuentras del todo bien, pues te quedas en casa solo, que al final eso también pues va minando tu autoestima y la forma en la que te sientes. Tú antes contabas, los pacientes de Sjögren nos arreglamos. Claro, es que verse bien es muy importante, ¿no? Puede parecer frívolo el cuidado físico, pero es que es muy importante. Si te ves con buena cara, como que encaras el día de otra manera. Exacto, exacto. Entonces, además, nosotros el tratamiento psicológico es muy importante, tanto a nivel individual como en GAM, que es el grupo de ayuda mutua, y por eso la asociación ya, bueno, desde que empezó el confinamiento, instauró una vez al mes un grupo de estos de ayuda mutua en el que puede participar toda la gente que quiera apuntarse. Muchas veces también invitamos a profesionales que dan una charla específica sobre algún tema y luego además, por ejemplo, también se ha quedado y lleva bastante tiempo y con mucho éxito un club de lectura que también lo lleva una socia y entonces en ese tipo de actividades, pues aparte de, por ejemplo, en el club de lectura, hablar del libro, que a veces han entrado incluso los autores, para hablar del libro, pues también se comenta pues cómo has llevado los días, qué has hecho, comentas experiencias y sabes que la otra persona te va a comprender. Cuando le dices he estado una semana que no me podía ni mover, sabe por qué no te podías ni mover. Entonces, bueno, pues son cosas interesantes y luego cuando se ofrecen también los grupos pluripatológicos de otras entidades, como por ejemplo FEDER o cualquier entidad, pues también son muy interesantes y enriquecedoras, conocer la realidad de otros pacientes. José Manuel, ahora que estamos en verano, antes tú mencionabas lo de adaptar el puesto de trabajo, ¿no? Y que quizás a una persona de aire acondicionado le podía molestar. A mí esto me ha hecho pensar en que, bueno, quizás no sé si con la radiación solar, ¿no? Al tener problemas de sequedad ocular, tienen que tener estas personas algún cuidado especial a la hora de elegir gafas de sol o en esta época del año. Entiendo que durante todo el año tienen el problema, pero quizás ahora se puede agudizar o... Sí, pero más que por supuesto, pero eso para todo el mundo, ¿no? Para pacientes con síndrome de Sjögren y pacientes no Sjögren. Más que las gafas de sol por el filtro ultravioleta, que eso ya digo, nos fastidia a todos, es importante la forma de la montura, porque lo que tenemos que hacer con las gafas es prevenir la evaporación de la lágrima. Pero bueno, hablando de las gafas de sol, y eso es para todos, es decir, las gafas de sol tienen que ser de óptica, porque muchas veces no sabemos si llevan filtro de ultravioleta cuando la compramos en un mercadillo o en donde sea, porque el filtro ultravioleta es lo que nos pues, protege de determinadas enfermedades oculares, degeneración macular, cataratas, pterigión, queratitis, y es peor utilizar unas gafas de mercadillo muy oscuras que te da la falsa sensación de protección, porque encima si son muy oscuras se te dilata la pupila. Entonces, si no lleva filtro ultravioleta, más luz va a penetrar y te va a dañar con los años la mácula, ¿no? Entonces, eso por lo. Pero hay unas gafas especiales, hay gafas muy cerradas y sobre todo para correr y pacientes muchas veces que están fuera, determinadas marcas, que no solamente, es decir, esto que yo llevo hace que se me evapore un 40% menos de lágrima que si me las quito. Pero hay gafas que están cerradas por los lados, cerradas por arriba y por abajo, se pueden quitar determinadas piezas, se lavan, y eso para los pacientes con síndrome de Sjögren es importante porque reduce la evaporación. Sergi, nos preguntan por aquí una persona que bueno, nos dice que si el síndrome de Raynaud puede presentarlo una persona con Sjögren o no tiene que ver y en qué consiste. Nos pide un poquito de información. Sí, el síndrome de Raynaud es una afectación vascular, ¿vale? Que principalmente consiste, o lo que más característico es que los vasos sanguíneos de los dedos de las manos, por un estímulo que tienen un cambio de temperatura, con el frío se contraen y cambian de color, los dedos de las manos, ¿no? Se vuelven color cera o azules, ¿no? Se contraen. Esto dura 15-20 minutos y después regresan a la normalidad. Esto puede pasar en las manos, también en los pies, en la nariz, en todas las zonas sacras del cuerpo. Y esto se le conoce como síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren, el 90% de las veces es primario, que quiere decir que no se asocia a ningún tipo de enfermedad y le pasa a mucha gente. Pues sí que hay un 10% que se asocia a enfermedades autoinmunes sistémicas. Sí que es cierto que el Sjögren no es la que más se asocia, la esclerosis sistémica, la esclerodermia,
que es el síntoma típico inicial, pero sí que se puede ver en lupus o en síndrome de Sjögren. Sí que es habitual. Por suerte, sí que es cierto que el síndrome de Sjögren asociado, que el Raynaud asociado a Sjögren es menos severo que el que está asociado a esclerodermia, pero sí que lo pueden presentar, y sobre todo cuando tenemos una persona con un síndrome de Sjögren que hace un Raynaud que no lo presentaba, antes de atribuirlo al síndrome de Sjögren merece un poquito de estudio, ¿no? Para ver que no tengamos dos enfermedades autoinmunes, que esto pasa, ¿no? No hay mayor riesgo para tener una enfermedad autoinmune que tener otra enfermedad autoinmune, ¿vale? El factor de riesgo número 1. Por tanto, siempre está bien estudiar que esto no sea debido a una esclerodermia que no esté diagnosticada. Pero sí, de por sí lo pueden tener como manifestación típica del Sjögren, ¿eh? Bueno, os cuento que tenemos más de 90 personas conectadas, que no sé si estáis viendo el chat, y a veces me resulta difícil el encontrar las preguntas porque nos están llegando muchos agradecimientos por todo esto que estáis contando, ¿no? Y que además muchas veces nos dice, en muchos comentarios están poniendo que muchas gracias porque todos estos temas pues no da tiempo a tratarlos en las consultas, y que toda esta información pues de verdad les está siendo muy útil a las personas que nos están siguiendo, y eso, os traslado pues todo su agradecimiento, porque ya os digo que me cuesta a veces seguir las preguntas. Sí que ha llegado una, hablando sobre la sequedad bucal, nos dice una persona que ella no puede tomar caramelos porque tiene una serie de intolerancias y de alergias a la fructosa, sorbitol, lactosa, etcétera, y que si hay algún tipo de recomendación natural que podríais hacerles. No sé si esto, Sergi, quizá como médico, o Carmen como paciente, para poder aliviar. Seguro que Carmen tiene más remedios que yo, pero una cosa, bueno, no sé qué tan... Es una el cosa vaso de agua. El vasito de agua. Una cosa que se puede hacer, que es muy sencillita y que estimula la salivación, es exprimir medio limón en una botella de agua, ¿no? Que encima está bueno. Ir bebiendo de botella de agua con un poquito de limón, que la acidez del cítrico estimula un poquito el botón de saliva, pero sí, claro que beber agua y hidratarse continuamente, esto es primordial. Claro, Entonces, pero si Carmen tiene... eso, el problema del agua, ¿vale? A mí me ha llegado a decir alguna vez algún médico que el Sjögren es un simple ojo seco, boca seca, y que con unas lagrimitas y un poquito y sorbitos de agua, pues ya está. Y yo no me pude callar, y lo digo aquí, y le dije, yo pagaría porque fuese eso. Yo pagaría porque fuese eso, porque realmente yo, además de la boca seca, tengo también glosodinia, porque me dieron un antidepresivo para control de migrañas y me fue muy, muy mal. Y entonces, claro, vale, puedo beber traguitos de agua, pero ¿qué ocurre? Que enseguida, pues baño, al baño, al baño. Entonces, claro, también nos crea una incomodidad a la hora de ir por ahí y salir, o estar en sociedad, o estar con la familia, o viajar incluso, que puede llegar a ser una soberana tortura. Entonces, bueno, muchos de nosotros no toleramos los polialcoholes porque nos sientan mal, nos producen muchas molestias gastrointestinales, y bueno, pues al final cada uno es su truquito. Pequeños enjuagues con, pues eso, con algún cítrico, pero hay gente que no puede tolerar los cítricos porque rápidamente tiene dolor en las glándulas. Entonces, bueno, al final lo que hacemos es utilizar productos de pasta de dientes, colutorios específicos para boca seca, que nos recomiendan nuestros odontólogos, y estar continuamente con la higiene, con los pequeños sorbitos, con la higiene, pequeños sorbitos. Las personas que toleran chicles o caramelos, pues fenomenal, pero no es raro que muchas personas no podamos tolerar ese tipo de caramelos o chicles, porque nos provocan mucho malestar gastrointestinal. Entonces, al final, acabamos con la botellita de agua, pero dando pequeños sorbitos, no beber y beber. Eso lo dejamos para otras ocasiones. Pero si tenemos que salir de casa, son los pequeños tragos. Y eso también, por ejemplo, en el ámbito laboral, para mí, en mi caso, que soy docente y he estado hablando y hablando horas y horas y horas, para mí ha resultado muy, muy desagradable, porque tenía que beber, es que tenía que beber sí o sí. Entonces, bueno, hay poco más que se puede hacer a nivel oral. La pilocarpina, bueno, pues hay personas que la han tolerado bien, pero también sabemos de personas que la han tolerado muy mal, porque da también muchas sudoraciones y muchos efectos secundarios. Entonces, bueno, hay que valorar a veces, ¿no? Si el fármaco tu médico te lo da para probar, o al final nos quedamos con los productos de cuidado bucal. La pilocarpina, perdona, Ana, decía que la pilocarpina además tiene el hándicap que o se da en fases tempranas, ¿no? Que aún queda glándula viable, o como que se dé con un Sjögren realmente evolucionado,
si por mucho que estimules no hay de dónde sacar la lágrima, no tiene ningún sentido, ¿no? Sí. Entonces, esto es una limitación evidente. Sí. Sergi, precisamente nos preguntaban por contraindicaciones de la pilocarpina. La pilocarpina, bueno, es lo que decía Carmen, ¿eh? Contraindicaciones absolutas no es que hayan claras, pero es un fármaco que se suele tolerar mal. Bueno, se suele tolerar mal. Se puede llegar a tolerar mal, pero vaya, se puede intentar. Lo que solemos hacer es intentarlo. A veces es incómodo de tomar, son muchas tomas al día. Bueno, es un fármaco que lo solemos dar porque, como hemos dicho, tampoco hay mucha alternativa, pero sí que es cierto que es un fármaco que se tolera regulín. Además, en el ojo seco funciona regular, ¿eh? Sí. Por lo que tú decías y sobre todo porque algo mejor los estudios que hay es en boca seca porque hay muchas más glándulas salivares que glándulas lagrimales. Entonces, pues no hay que subir mucho la dosis y ahí vienen los problemas. Sí, lo solemos dar para temas bucales. Para temas de ojo seco no lo damos. Bueno, yo creo que si algo ha quedado claro durante esta conversación, ya por ir cerrando y tampoco extendernos demasiado, es que los pacientes con Sjögren, si cada persona de por sí somos un mundo y somos distintos, hay mucha heterogeneidad, ¿no? Con estos pacientes. Son enfermedades en las que todavía hace falta mucha investigación y muchas de las veces en esa cotidianidad, pues lo que decía Carmen, ¿no? El ir probando y bueno, tener cada uno sus truquitos y mientras pues confiar en que los médicos están haciendo todo lo posible para que la investigación avance y para que eso se repercuta, ¿no? y en realidad llegue a los pacientes y se pueda mejorar la calidad de vida de estas personas. Si os parece, os voy a pedir un cierre en este Día Mundial del Síndrome de Sjögren. No sé, algún consejo, algo que queráis decir, algún mensaje de esperanza. Carmen, si quieres empezamos por ti recetando asociacionismo. Sí. Y bueno, pues señalando un poco esa importancia. Nos dicen por aquí, también he leído, ¿qué razón tienes, Carmen? Bueno, pues en las asociaciones de pacientes hay encuentros con pacientes como Carmen, ¿no? De los que son pacientes expertos y que se puede aprender un montón. Así que si quieres empezamos por ti para este cierre. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia, a la charla, también al profesor Benítez y al doctor Heredia y a vosotros, por supuesto, por dar voz y visibilidad a las personas Sjögren. Yo lo que quería decir así muy, muy importante es que busquen fuentes fiables siempre que quieran, como ha comentado el doctor Heredia, porque las fuentes fiables son es lo que te va a dar a ti también confianza y tienes que tener ese feedback positivo con tus médicos porque somos pacientes muy heterogéneos de equipo multidisciplinar, entonces tienes que confiar en ellos para que te lleven bien, te controlen y que en el caso de aparecer cualquier problema rápidamente se pueda atajar. Así que eso es muy importante, tener ese feedback positivo con tus médicos para poder tratar todos los temas que te preocupan y si todo lo que no cabe en consulta, pues también en la asociación se puede hablar. José Manuel, Sergi, no sé quién quiere. Pues si quieres comento, yo diría que los pacientes con síndrome de Sjögren que sepan que las lágrimas artificiales para su ojo seco no son suficientes. Una cosa que decía Carmen, además tiene toda la razón, claro, si uno lee el prospecto de la ciclosporina que tenemos, pone para queratitis o queratopatía severa, claro, así no se la van a dar, pero pueden escribir cara a su oftalmólogo. La asociación, un poco, bueno, es un grupo, pero que es como la Sociedad Mundial de Ojo Seco, y yo participé en la cosa del tratamiento, ya lo ponemos en el estadio 2, es decir, justo después de las lágrimas artificiales, si fallan, y los pacientes con síndrome de Sjögren van a fallar, hay que dar antiinflamatorios, ciclosporina, pues que, aunque en la ficha técnica ponga lo otro, que vayan con el papel del tratamiento, las recomendaciones del tifos, si queréis luego os doy las señas, para decirle, no, es que me falla esto y el siguiente paso dice los expertos que son antiinflamatorios y ciclosporina, para que se la den, porque es esencial. Y algo comentaba alguien en el chat, los pacientes con síndrome de Sjögren, primero hay que quitar inflamación, porque taponar si hay inflamación no vale para nada,
pero van a necesitar luego tapones. Ujú. Entonces es una cosa importante que deben de saber y tienen que luchar y a veces enseñarles a sus oftalmólogos. A veces, como siempre pasa con estas cosas de enfermedades crónicas, saben más los pacientes que el médico, cosa que es un poco triste. Ujú. Aquí hay que recordar, ¿no? Lo de llevarse apuntado cosas que vayan surgiendo para la siguiente visita y que no les parezca que pueden ser a lo mejor una tontería y esto no lo cuento porque a lo mejor es importante y da pistas para otras cosas. Sergi, te toca cerrar. Pues sí, pues nada, unirme a los agradecimientos, ¿no? A la Asociación Española de Sjögren y a la SER. La verdad que es un gusto siempre compartir espacios con personas que viven los problemas en primera persona, que siempre aprendes un montón, ¿no? De hecho, bueno, por mucho que estudiemos o vemos pacientes, siempre te sorprenden cosas y te cuentan cosas que no caes. Siempre es un gusto escuchar a pacientes hablar sobre su enfermedad. Y nada, y un poquito dar las gracias a los espectadores, a los asistentes que están viéndonos y un poquito acabar con un mensaje de esperanza, ¿no? Que yo creo que el Sjögren, el manejo que tenemos va a cambiar en los futuros años seguro, ¿no? Igual que está cambiando con todas las enfermedades autoinmunes, estamos ganando mucho arsenal terapéutico, cada vez hay más evidencia, más expertise, ¿no? Y seguro que en un futuro el tratamiento será mucho más variado y más eficaz que el que tenemos hoy en día, ¿no? O sea que nada, solo nos queda seguir haciendo fuerza, tanto a nivel social como a los profesionales, para que esto no deje de crecer. Pues nada, con ese mensaje de esperanza y optimismo para un futuro más próximo que lejano nos quedamos. A las personas que nos han seguido les agradezco y les pido disculpas porque ha habido preguntas que se han quedado en el tintero, pero les decimos que la intención es seguir haciendo estos webinars. Vamos a hacer una pausa en agosto que nos vamos de vacaciones, pero retomar en septiembre y hacer estos encuentros. Este mismo lo van a poder volver a ver. Nos preguntaban por el chat que en dónde, pues a través de los canales o bien de la Sociedad Española de Reumatología o bien de la Asociación Española de Síndrome de Sjögren. Ahí lo van a tener colgado en abierto, o sea que, y siguiendo estos mismos canales en redes sociales se van a poder enterar de futuras convocatorias, información, como decíamos, fiable pueden encontrar en inforeuma.com. Y a vosotros tres, Sergi, José Manuel, Carmen, pues agradeceros muchísimo que nos hayáis dedicado este tiempo, un viernes por la tarde de verano, y que nos hayáis aclarado pues todas estas dudas que os hemos hecho llegar. Así que nada, muchas gracias a todos y feliz verano, y nos vemos a la vuelta, seguramente que coincidimos en algún otro webinar para las personas con Sjögren. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.